Acapulco. AMLO regresa a la tierra del Chapo. Y lo insólito. Narcos anuncian pacto de paz. Bienvenidos al Caporal del 26 de julio. ¡Comenzamos! Ayer te traje a este canal este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura. Se trata de 4 días con enfrentamientos entre presunta gente de El Mayo Zambada con los hijos contra los hijos del Chapo Guzmán, contra gente de los hijos del Chapo Guzmán. Enfrentamientos que han ocurrido en el municipio de Magdalena de Quino, en el estado de Sonora, el lugar de donde es originaria la actual gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich. ¡Sicario! ¡Los sicarios! ¿Ya? Me lo mandas. Agua fita, agua fita. Bueno, ayer te hablé de Magdalena de Quino. Hoy te voy a hablar de otro municipio. Estás viendo en pantalla el mapa de Magdalena de Quino, pero hoy te voy a hablar de Imuris, Sonora. Se encuentra a 30 minutos de Magdalena de Quino, a menos de 30 minutos, y a menos de 1 hora de la frontera con Estados Unidos. Imuris, Sonora. La tarde de este lunes a este municipio llegó un grupo de personas armadas. Irrumpieron en al menos 3 viviendas ubicadas en las colonias Pueblo Nuevo y Estadio y le prendieron fuego a estos domicilios. Esto fue confirmado por la oficina del 911 Sonora, como lo estás viendo en pantalla. Confirmó justo esta agresión, este incendio en estas viviendas. En respuesta, la policía del estado de Sonora también tuiteó lo que estás viendo ahora, que hizo un operativo conjunto entre la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, y que pues empezaron a hacer recorridos tanto en el municipio como en municipios aledaños. La prensa local reportó estos 3 incendios prácticamente de manera simultánea y han ligado estos hechos con las agresiones, con los enfrentamientos que ha habido en el último fin de semana en la zona. Por lo tanto, estamos entonces, según destacan, ante acontecimientos, ante enfrentamientos entre grupos delictivos que no se está dando nada más en un municipio, sino principalmente en la zona norte del estado de Sonora. Parte de lo que han vivido los habitantes de Magdalena de Quino este fin de semana. Estoy en aquí afuera. Estamos tiradas en el suelo en la iglesia Santa María Magdalena, porque están los balazos allá afuera. Ay, Dios mío. Santa María Magdalena, protégenos. Protégenos, Señora. Protégenos, Señora, todo Magdalena. Protégenos. Agradezco a José Fernández por el superchat. Empezaron las vacaciones y en un sitio turístico muy concurrido se convirtió en escenario de un lamentable acto de inseguridad. A plena luz del día, a la tarde de este lunes, un grupo de hombres armados atacó a varias personas cuando éstas viajaban en un automóvil en la costera Miguel Alemán, en Acapulco Guerrero, a la altura del Hotel Presidente, vaya, en una zona turística. Luego de la agresión, al lugar se movilizaron tanto la Policía Estatal como elementos de la Fiscalía Estatal, así como la Guardia Nacional. Realizaron un operativo del cual no han reportado detenciones. El operativo fue hecho para tratar de dar con los agresores. El vehículo agredido quedó con impactos de bala en la carrocería y en el parabrisas, y a bordo quedaron 2 personas muertas por esta agresión y 1 persona herida. Hace apenas unas horas, Presidencia de México ha informado que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Badiraguato, Sinaloa, tierra natal del Chapo Guzmán. Será la tercera visita que haga en lo que va de su administración.
La agenda va a quedar de la siguiente manera. El 29 de julio va a llegar el presidente a Culiacán, Sinaloa. El 30 de julio va a realizar la reunión del Gabinete de Seguridad, esa reunión que hace a las 6 de la mañana, y también va a realizar la conferencia matutina. Posteriormente se va a trasladar a Badiraguato, en donde va a supervisar la construcción de la carretera que comunica este municipio con Guadalupe y Calvo. Después, el mismo día, irá a Tamazula, Durango, en donde va a inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional. Al día siguiente, el 31 de julio, va a supervisar trabajos de la carretera San Ignacio-Tayoltita en Durango. Y el 1 de agosto, que es el día de la consulta popular que él ha promovido, él no estará en la Ciudad de México. Él tiene pensado dar una gira por Nayarit. El 2 de agosto tendrá la reunión del Gabinete de Seguridad en Puerto Vallarta, Jalisco, desde donde pretende ofrecer la conferencia matutina. Estamos hablando de una agenda que han dado a conocer y ya han confirmado, aunque siempre está sujeta a posibles cambios por diversas eventualidades. Este viaje a Badiraguato será entonces el tercero que hace López Obrador en lo que va de su gobierno. El primero, recordemos, fue en febrero del 2019 y el segundo viaje a este municipio fue en marzo del año pasado, cuando se desató la polémica por el saludo a la mamá del Chapo Guzmán. Saludos, no te bajes. Saludos. Ya recibí tu carta. Sí. Ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien. El tema principal de este video no tiene como objetivo el compartir el mensaje tal cual de los grupos delictivos. El punto es que estamos ante un hecho inédito. Lo común, lo que se suele decir que es nota, es lo que ocurre con frecuencia, es la aparición de narcomantas con el objetivo de enviar una amenaza de un grupo delictivo a otro, por ejemplo, o a alguna autoridad. Pero no es común que nos encontremos con narcomantas en donde anuncien tregua de paz, como lo que ha ocurrido hace unas horas en Tamaulipas y en San Luis Potosí. Hace apenas unas horas, en el video que te traje, en el otro video que te traje, te informé de una serie de operativos que han hecho las autoridades de Tamaulipas, en donde han asegurado más de 15 vehículos blindados, tan solo en este fin de semana, estos llamados monstruo, sin que las autoridades de Tamaulipas detallen a qué grupo delictivos se los quitaron. Acabó el fin de semana e iniciamos esta semana, despertamos este lunes con la sorpresa de que en varios municipios de Tamaulipas fueron dejadas narcomantas de grupos delictivos que aseguran han pactado una tregua de paz para que ya no haya enfrentamientos en la entidad, en Tamaulipas. Inicialmente las mantas fueron anunciadas en Tamaulipas, en los municipios de Camargo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso. Colgadas estas mantas en puentes peatonales e incluso hasta en edificios públicos, es decir, desde donde despachan las mismas autoridades tamaulipecas, firmadas por el Cártel del Golfo, por Escorpiones de Matamoros, por Tampico Grupo Rojo y por Metros. No firmadas, que también es importante destacarlo, debido a que son los grupos delictivos que tienen presencia en la zona y en los cuales rivalizan, no firmadas por el Cártel del Noreste de Nuevo Laredo, Zetas Vieja Escuela, y por el grupo La Columna Armada de Hidalgo. Estamos ante un presunto pacto parcial de los grupos delictivos con presencia en la zona. Más tarde, el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Daniel Hernández, confirmó que también en el estado de San Luis Potosí aparecieron estas mantas. Confirmó que estas las encontraron en los municipios de Matehuala y en Villa de la Paz. En Matehuala, de llamar la atención, aparecieron frente al Palacio Municipal, aparecieron en las paradas de camión, en puentes vehiculares, también en edificios. Mientras esto sucedía,
Posteriormente, el gobierno de Tamaulipas informó que detuvo a 4 personas a las que presuntamente sorprendió colgando mantas en varios municipios de la zona fronteriza de Tamaulipas. Mantas firmadas por el Cártel del Golfo, según han informado las autoridades tamaulipecas. Las detenciones las hicieron luego de que estuvieron realizando patrullajes la policía estatal y pues confirmó el retiro de varias mantas firmadas por este grupo delictivo. Te voy a compartir imágenes de lo que vieron hoy los habitantes de Tamaulipas y de San Luis Potosí. Y te repito y te recuerdo, el hecho de que aparezcan las mantas no quiere decir que sea verdad. El objetivo no es transmitir tal cual el mensaje de estos grupos delictivos, sino consignar un hecho inédito que no se había registrado anteriormente. La paz no debe de ser producto de un acuerdo entre los grupos delictivos, sino debe de ser algo que nos garanticen las autoridades, y es a las autoridades a quienes debemos de exigir. Te recuerdo, es una presunta tregua, pero se trata de firmas de grupos delictivos parciales, no todos los que tienen presencia en la entidad. Finalmente serán los hechos los que nos digan, pues, cómo es que está la situación en esas entidades. Esto es lo que vieron habitantes esta mañana, tanto de Tamaulipas como de San Luis Potosí. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos mañana con más información.